En el siguiente video mostraré aquellos rasgos que guardan entre sí la industria cinematográfica con la industria de los videojuegos, en una era en donde ambos coexisten entre sí como dos masivos medios de entretenimiento. Oh, funny how I have that effect on people. It's something about my face. It's a nice face. Por un lado tenemos a la industria cinematográfica, que con su vasto mundo de géneros, películas, directores y tipos muestra al espectador un argumento que éste sigue de forma pasiva y no influye de ningún modo en la trama que se le presenta, quedándose así solo con lo que el director quiere mostrarle. Por otro lado, el gran interminable mundo de los videojuegos, en donde el espectador, en este caso el gamer, tiene el entero control de la historia o argumento que se le transmite por medio de este, ofreciendo un amplio catálogo de opciones, caminos y decisiones, con lo cual influye enteramente en el destino del protagonista del juego. Está claro que un videojuego es muy diferente de una película. En estas existen formas, mecanismos o métodos para crear suspenso y curiosidad, recursos que conforman miradas subjetivas que nunca implican físicamente al espectador. There's only one thing. Perfect. Jugar, en cambio, requiere un aprendizaje en la lectura de mapas cognitivos y de espacios, además de las inferencias casuales que influyen en el transcurso de los eventos. Con ayuda de la lectura de Lauro Zavala del cine clásico, moderno y postmoderno, trataré de explicar cómo estas técnicas también influyen en el ámbito de los videojuegos para crear su argumento, su historia y el desarrollo de sus personajes, así de cómo estos se desenvuelven a lo largo de la trama. El cine clásico es aquel que respeta las convenciones visuales, sonoras, genéricas e ideológicas de naturaleza didáctica, permite que cualquier espectador reconozca el sentido común de la historia. El cine clásico establece un sistema de convenciones semióticas que son reconocibles para cualquier espectador de cine narrativo, gracias a la existencia de una fuerte tradición detrás de este. Nothing's gonna hurt me anymore. En los videojuegos pasa algo similar. A lo largo de los años 80, cuando los videojuegos ganaron su mayor auge, estos presentaban historias muy simples en las que el jugador no tenía que pensar mucho, pero debía usar mucho su imaginación. Emblemáticos juegos de la clásica Atari 2600 como Pitfall, Space Invaders, Donkey Kong, Breakout, Asteroids, Missile Command, Pong o Pac-Man nos ponían en el rol de un aventurero, una nave o jugando tenis. Es este tipo de videojuegos, la trama era muy simple, de hecho nos daba a los espectadores un lienzo en blanco para poner nuestra historia a partir de la básica programación del videojuego. No more Miss Nice Girl. El cine moderno es aquel que rompe con los esquemas establecidos en el cine clásico. Su auge comenzó durante la década de los años 60, llamado el cine de la alusión. Utiliza el manejo de luces y el montaje para la creación de realismo al espectador, así como la utilización de diferentes ángulos de cámara y movimiento de esta para crear dinamismo en las tomas. De esa misma manera ha evolucionado el tratamiento que se les da en los videojuegos a la hora de crear el guión, los personajes, los escenarios y la historia que estos llevan, así como la composición de la fotografía y de los sonidos que se les dan en la realización de la trama, creando personajes más entrañables, más inteligentes y con más acorde a la historia que estos presentan en la trama. En este cine se cree que ya ha sido inventado todo y lo único que queda es repetir lo ya creado de diferentes maneras con una mezcla de estilos e influencias. El diseño y la visualidad están muy presentes en este tipo de cine. También tiene la característica de que los mensajes presentados en las películas quedan abiertos a la interpretación personal de cada espectador. Hace remakes y secuelas y tiene la tendencia a la parodia del cine precedente.
En los videojuegos esta fórmula funciona perfectamente. La creación de nuevas tecnologías para las consolas hace que se puedan crear mejores efectos visuales y mejores sonidos, así pudiendo recrear clásicos videojuegos en las nuevas consolas, con mejores luces, mejor tratamiento de los personajes y la historia, así como mejor tratamiento de la música y la fotografía que todos estos presentan. De ese modo, da el paso a crear remakes de antiguos videojuegos que tuvieron una gran historia, pero que se quieren revivir con mejores apartados gráficos y visuales, así como de sonidos, teniendo así mejores personajes, mejor historia y tal vez alguna que otra variación en la trama para así hacerlo más interesante. A select group with unique magical powers. En el ámbito cinematográfico se presentan grandes temas musicales o soundtrack, ya sean producciones originales de compositores hechas para la película o de temas musicales de grupos conocidos que se convierten en parte de la película, que lleva de la mano al espectador junto con la trama, llegando a descubrir y reconocer emociones que nos hacen empatizar con los personajes y las situaciones en determinadas escenas de la trama. Any more subordinates for me to kill? En los videojuegos este apartado llega a ser tan importante que se convierten en temas icónicos del juego al que pertenecen. De este modo se llegan a crear grandes representaciones musicales en diferentes puntos del mundo, con grandes orquestas interpretando los diferentes temas aparecidos en cualquier videojuego. Ambos ámbitos de entretenimiento manejan mucha relación entre sí. Hoy día se necesita un gran equipo de producción para la realización de un videojuego. Al igual que en una película se necesita un guión, equipo de producción, director, productores, actores, tanto de voz como de actuación, compositores de piezas musicales y en algunos casos localizaciones reales de lugares para adaptarlos al universo del juego. Ahora solo quedará la opinión de estos grandes guionistas, creadores de estas míticas historias y mundos fantásticos, en dónde o en qué formato quieren dar a conocer su historia. Puede elegir lanzarla a la pantalla grande para que cada espectador reciba el mensaje siguiendo el trato que le dio el director, o lanzarlo en modo de videojuego, dándole al espectador la oportunidad de seguir la historia presentada de la forma que el videojugador quiera, dándose su tiempo, eligiendo el camino y tomando las decisiones que definirán el destino del juego.